Como se vio en otro momento, la fortuna particular de un hombre servía de medida en el censo para estimar su capacidad ciudadana, porque ser rico o pobre en Roma no era cuestión de cantidad de dinero, y no existió nunca una clase media. La riqueza en la antigüedad latina solo sirve para la vida pública, para soliviantar las ambiciones políticas para él o para sus hijos, por lo que necesita acumular una riqueza colosal que le permita saciar de carne y espectáculos a las miles de personas que contribuirán con sus votos para alcanzar determinada magistratura y luego el consulado y finalmente el senado. Pero también había los hombres para los que una fortuna no sirve de nada y les basta con ser pobres. En Roma, el dinero existe únicamente para ser gastado. Nada vale si lo almacenan en cofres o fuera prestado a intereses usurarios, puesto que el dinero en la urbe es para acercar a los hombres, ayudar a un amigo en desgracia o regalarse juntos en un festín. Ser avaro es una falta social y no un mero defecto de carácter, pues es privarse y privar a los demás de los beneficios del dinero, y se desocializa al avaro que vive como un salvaje, como el cíclope homérico. Sin embargo, tampoco se mira bien al despilfarrador porque se dilapida y se sospecha de sus intenciones. Uno y otro se exponen a la degradación social y viven miserablemente. Para evitar tales extremos, los padres deben velar para que los hijos no se descarrilen en tales excesos. Una ambición política en el pobre lo perdería si pretendiera rivalizar con la generosidad de los ricos. Ya que el dinero era la medida política, si no se es inmensamente rico, más vale vivir a lo pobre en la propiedad heredada. Así, se vivía feliz rodeado de los hijos y de los servidores bien alimentados y prósperos, pues se vivía de lo que trae la tierra propia y se consideraba que era sabio, feliz y saludable. Se dormía plácidamente y se despertaba con un buen ánimo y ligereza. Cierto que el pobre podía darse los lujos del rico, como una vajilla suntuosa, bellos tapices y alimentos exóticos, o esos esclavos más bellos que útiles. Empero, eran gustos para los días de fiesta o para agasajar a los huéspedes, no placeres cotidianos. El romano prefería ser sobrio. La virtud de la frugalitas, vivir con lo necesario, era la más adecuada, puesto que dejar que el lujo, la luxuria, penetre en la cotidianidad solo iba en detrimento de la calidad moral, como ya vimos. De tal suerte, solo la presencia del extraño, del huésped, merecía un gasto desbordante y contrastaba con el incultus, el avaro, flaco y macilento, que incluso se privaba a sí mismo de lo necesario. La miseria que se acarreaba lo hacía estúpido y horrible. El romano y el italiano en general sabía explotar su tierra de tal manera que hoy en día causan admiración las cifras anotadas en las antiguas crónicas, donde en un año excepcional se podía alcanzar una producción del 101 o más incluso. Eternos campesinos, los romanos extraían el máximo rendimiento de su tierra a la que cuidaban con gran esmero. Una vez nacido el trigo, el campo era vinado 2 veces, es decir, se vuelve a preparar doblemente con la reja esa tierra. Escarbando cuidadosamente, evitaban lastimar las raíces de las plantas y alternaban la producción con habas u otras legumbres, que en realidad son la base de su dieta y no el afamado trigo. El campesino comía diariamente los frutos de su huerta, como también hace el citadino que la construye en el jardín trasero rodeado de columnas. Agregaban a veces sopa, tocino o queso, una viña pequeña, unos árboles frutales, un rebañito de cabras, un cerdo, una yunta de bueyes, unas aves en el corral. Esa era la hacienda de un romano promedio, y le alcanzaba para vivir y agasajar a sus invitados, a más de agradecer a los dioses en el altar. Era una aurea mediocritas. El romano pobre, del campo y el de la ciudad, no se mataba trabajando, pues se contentaba con lo que tenía.
No se extenuaba laborando, economizando al extremo para no obtener lo que deseaba. El pobre es feliz porque es sabio, puesto que la pobreza antigua no era como hoy la necesidad odiosa, y por tanto no era tampoco obstáculo para el desarrollo moral. Para que me creas mejor, yo, niño pequeño, conocí a Ofelo, haciendo uso de sus íntegras riquezas, no más que hoy las consume. Lo vieras en medio de su campito con su rebaño y su prole, fuerte agricultor a sueldo, contando: yo no comí por casualidad, bajo luz no festiva, algo además que legumbres con una pierna de jamón ahumado. Sea que me llegara un huésped luego de largo tiempo, o acaso, sin trabajo por la lluvia, era bueno estar con un grato vecino convidado, no con peces traídos de la urbe, sino con pollo y cabrito. Allí, las segundas mesas adornaban la uva que pende y la nuez con el higo partido en dos. Después de esto, el juego era beber porque lo mandaba la culpa, y así venerada, Ceres hizo surgir un alto tallo, y con el vino distendió la seriedad de nuestra arrugada frente. Horacio. La liberalitas consistía en esa capacidad de dar generosamente, pero no en exceso, y es la virtud por excelencia del hombre libre, de ahí su nombre. Un hombre sin ataduras no las permite al dinero, por ello ama la gloria y es honorable. La heredad de un romano se constituía del terreno que le permitía vivir y regalar, e incluso, soldado también, mantenerse en tiempos de guerra. Con todo, era también dar la justa medida al trabajo, el indispensable para vivir de tal manera y reservando siempre un tiempo para la convivencia social, la cena familiar, la comida vecinal, el disfrute con los amigos de su edad y rango, con los miembros de su centuria. Él convidaba y era convidado. También era darse el tiempo para concurrir al circo o al teatro, o simplemente vagar por la tarde y charlar en el campo de Marte o en la vía Sacra al pasear un poco. Un pobre así podía considerarse rico. Todo iba bien mientras ese hombre libre conservara esos recursos que le permitían la ciudadanía, tanto en el censo como en su capacidad para responder a los requerimientos estatales. Si perdiera su tierra, arruinado por incursiones enemigas y las deudas que hubo de contraer para cumplir con sus impuestos o para comprar semilla e instrumentos de labranza, la negra sombra de la degradación oscurecía su vida sencilla. Luego de las reformas de Mario, el campesino romano también podía perderlo todo, porque ya no se respetaba la igualdad geométrica, y en leva imperiosa era llevado fuera de sus dominios a pelear con un exótico enemigo, y su granja, mal explotada o robada por vecinos deshonestos, quedaba en iguales condiciones, y arruinado, o peor, después del siglo III, incluso vendido como esclavo, se transformaba en gladiador vendiéndose o haciéndolo con sus hijos a los que ya no podía alimentar. Ese ciudadano caía en la miseria que no era sino la muerte social, sin tierra, sin casa, sin dioses domésticos, sin antepasados protectores, sin familia, sin su dignidad de campesino soldado. Ese fue siempre el clamor de los plebeyos, el problema de la tierra. Esa fue la razón de las hordas de enlutados campesinos en el foro que buscaron y consiguieron las necesarias reformas que les devolverían su dignidad y honor. La entrega de tierras del dominio público, el ager publicus. Esos territorios conquistados a los enemigos por la fuerza de sus brazos, aunque sean anheladas por los más ricos de la ciudad. El deseo de la tierra era simple deseo de honorabilidad y por ello se alzaron los gracos. Ahora, también existía el otro extremo del espectro social. ¿Qué había de hacerse para convertirse en rico en Roma? Dedicarse a la ganadería. En Roma, la noción de fiesta estaba íntimamente ligada a la del sacrificio, ese consumo colectivo de carne que asociaba a la comunidad de hombres y dioses y de hombres y hombres. Cuanto más vasta era la comunidad de sacrificantes, más grandes eran las víctimas. Un lechón o un cabrito eran suficientes para una fiesta particular y doméstica,
pero se requería en los grandes sacrificios cívicos de la suobotaurobilia, el sacrificio de un cerdo, un cordero y un toro. Al mismo tiempo, el ganado también se intercambia con otros bienes lujosos de consumo, valiéndose o no de la moneda. La ganadería fue el modelo cultural para el enriquecimiento, puesto que la usura, como ya vimos, era un desdoro social. Hasta el imperio, los nobles tienen extensas tierras sin cultivo para su explotación como tierras de pastoreo. La ganadería era la mejor forma de enriquecerse porque auxiliaba a la fiesta y esta al vínculo entre los ciudadanos, como se viene argumentando. Para mantener la cohesión social se necesitaba de ricos y de pobres y de mucho ganado para sus fiestas. El rico debe obsequiar, era su deber como rico, puesto que con ello alcanzaba el agradecimiento. Si no lo hacían, serían arrastrados por el lodo de la opinión pública, declarados avaros, esa infamia social. Como dice Florence Dupont, saqueos de guerras o ganado criado en la tierra pública son siempre sustanciosas víctimas que terminarán deliciosamente en el vientre de los romanos. La avaricia era un insulto a la visión romana, pero también lo era el despilfarro que ocasionaría la miseria, vicio tan nefasto uno como otro, vicio que se infiltra lo mismo en el hogar noble que en el de la plebe. El amor por el lujo, la luxuria, por aquello que solo debe vivirse en el tiempo extraordinario de la fiesta. Toda gran fiesta estaba presidida por una procesión que recorre la ciudad, donde se ven desfilar a la juventud y a los cuerpos constituidos, el Senatus Populusque Romanus, pero acompañados de todo aquello que les proporcionaba el placer de su ciudadanía. Los animales para el sacrificio, los aurigas y sus carros, los actores, bailarines y músicos, y si fuera el caso de un triunfo militar, también contemplarían el paso de los despojos de los enemigos, el botín obtenido por su esfuerzo, porque el triunfo traía no solo la gloria individual del que guerreaba, sino la colectiva por la riqueza que proporcionaba. Es por ello que la guerra romana era una necesidad, ya que con ella se obtenía la riqueza superflua del botín que servía para la fiesta, para la edificación de monumentos públicos, para el mantenimiento de los templos, para la construcción de caminos, en otras palabras, para la res pública, la propiedad pública. El impuesto, que nació tardíamente en el siglo II a.C., no hubiera sido capaz de cubrir todos esos gastos. Fue la guerra la que finalmente libraría al pueblo romano del impuesto también, cuando la explotación del otro, del vencido, fuera el medio para que todos esos gastos se sufragaran. Cuando el Oriente, primero con Paulo Emilio y la derrota de Perseo de Macedonia, y luego con Octavio y la derrota de Cleopatra de Egipto, aseguraban a Roma la riqueza necesaria para esa cosa pública. El triunfo y su parafernalia no pasaban de ser una fiesta ocasional, pero todos los años se realizaban los juegos privados y los juegos públicos, alimentados por las guerras y sus botines. Roma gustaba de la guerra no solo por el placer momentáneo de considerarse la mejor, sino también porque se esperaba fuera definitiva. Roma esperaba de la guerra algo más que el botín de una victoria, ya que su política de anexión y de conquista convertía a los pueblos enemigos en perpetuos vencidos que contribuían con el tributo, si no alcanzaban el derecho de la ciudadanía romana. Dicha política puede que hoy se considere opresora, pero no lo fue sino hasta que algunos años se vinieron, y para tiempos antiguos, esta era entendida como legítima. Para un romano solo hay sumisión voluntaria y el hombre hace la guerra hasta la victoria o la muerte. Por eso, cree tener derecho a oprimir a los pueblos esclavos. Las fiestas mencionadas le confirmarían con regularidad cíclica su estatus de conquistadora del mundo. Sin embargo, también esa confirmación terminó por corromper el alma latina que hizo del botín lujo y el lujo del botín. Se habituó a la riqueza de las fiestas y pidió cada vez más, permitiendo al filósofo despreciar tales actitudes y al satírico Juvenal acuñar la famosa frase ad populo panem et circensis. Ser noble
era pertenecer a una familia senatorial, y ello lo compelía a convertirse en un miembro de tan selecto grupo. Si por pereza o incapacidad fracasara en acceder a tal prerrogativa, no solo se deshonraba a sí mismo, sino también a toda su familia, pues ésta pierde a uno de sus miembros. Desde la infancia se prepara al muchacho para que ingrese a tan alto destino. La vida de un noble es una constante competencia en la que debía probar que pertenecía a los optimates, los mejores. Apenas abandonó la adolescencia, el noble romano ingresaba a la carrera de las armas sirviendo al Estado Mayor junto a un pariente o un amigo de su padre. Bajo la mirada severa de los demás, se observaba meticulosamente las aptitudes de aquel para obedecer y para resistir la fatiga, el frío y el miedo, el hambre y la sed, las seducciones del lujo y las mujeres, de la embriaguez de la victoria, para notar si era susceptible a las tentaciones del guerrero triunfador, el pillaje y la crueldad, olvidando el miedo a la muerte y al enemigo que antes del combate lo perseguían. El noble, entre campañas, se desempeñaba en su vida civil en una arena harto diferente y con armas igualmente diferentes. Hecho hombre, su deber le impone vengar las vendetas familiares, todas aquellas humillaciones que su padre haya sufrido y quedaran impunes. Su campo de batalla ahora eran los tribunales y su espada la palabra. De tal suerte, con justicia ataca a los enemigos familiares por delitos políticos como el fraude electoral, corrupción, malversación de fondos en las provincias, violencias contra un ciudadano. Su objetivo era la muerte política del adversario, puesto que ello le atraerá la estimación y quizá un puesto en el Senado, normalmente el rango de aquel al que ha hecho condenar. Alrededor de los 30 años, el noble romano se lanzaba en busca de las magistraturas superiores, dura carga que debía soportar con grandeza de espíritu. Su deber lo compelía a toda suerte de acciones para conseguir la red de alianzas necesarias para obtener sus planes, amigos políticos, partidarios y electores. Por la mañana recibía a sus clientes y más tarde marchaba al foro para defender a uno u otro ante los tribunales. Para la noche debía ir a banquetear y seguir en esa cacería de partidarios. Por esa misma razón viajaba al campo, esta vez en búsqueda de lectores, y se obligaba a estrechar manos, aprenderse de memoria sus nombres y la historia personal de cada uno. El noble debía siempre estar disponible, dar su tiempo, su dinero, prestar su casa, su caballo, su carro, escribir cartas de recomendación. Debía componer su rostro y su voz, ser afable con los humildes, cortés con sus iguales y deferente con los ancianos. Cuando todo ello daba fruto y alcanzaba uno de los cargos, los demás se sucederían con su propia carga de deberes y preocupaciones, por lo que la vida no cambiaba mucho para él. Lo que se obtuvo ha de conservarse. Llegaría el día en que sus hijos lo relevarían y podría retirarse al campo a esperar la muerte y los solemnes funerales que demostraran el lustre que alcanzó en la vida y la manera en que supo cumplir con su deber familiar. Como decía, el deber del romano noble era siempre alcanzar la senaduría, y el Senado no era sino una asamblea constituida por ex magistrados, todos hombres de edad madura, senex, cuya función era aconsejar a los magistrados y velar por que las leyes votadas por el pueblo estuvieran en acuerdo con las tradiciones de la ciudad. Era, por tanto, un poder moral, la auctoritas, lo que señalaba que sus opiniones tenían el peso de la sapiencia y no eran coercitivas. El Senado era un club muy selecto. Formaban una aristocracia de mérito que no de nacimiento, aunque lo común era que lo formaran miembros de la más alta alcurnia. Y no solo unos pocos homines nobi, sin antepasados nobles. Unos pocos pudieron alcanzar un puesto entre aquellos optimates. Esta es la realidad de la cooptación, puesto que el Senado decidía si un individuo se hallaba en posesión del perfil social peculiar que lo hacía apto para ser admitido, y
se aportaría su parte correspondiente al prestigio colectivo que se repartía entre los miembros de aquel selecto club. Con todo, no era el cuerpo senatorial el que realizaba de manera directa la coaptación, sino que pasaba por el filtro del clientelismo político, filiación privada que podría asegurarle a determinado candidato el lugar, aunque no necesariamente el respeto y la cooperación del resto de sus colegas. La existencia de estas estructuras verticales hacía que los votos en las elecciones se emitieran en función de los vínculos personales y no de opciones ideológicas. Empero, en Roma había dos grandes partidos, los senatoriales y los populares. Estos últimos denunciaban de manera constante los privilegios económicos y políticos de la nobleza. Los primeros se oponían a toda innovación y elevaban loas a las tradiciones que los habían encumbrado, celebrando la austeridad del mos maiorum. Ambos partidos se acusaban constantemente de cobardía, avidez y ambiciones tiránicas. No obstante, lo cierto era que los líderes de ambos partidos eran miembros de la misma clase, los nobles. Había familias tradicionalmente populares y otras senatoriales. Todo dependía de sus clientelas. Por ejemplo, pedir una reforma agraria o la creación de colonias en territorios vencidos era una manera de hacerse con una clientela popular. Tanto como pedir el derecho de ciudadanía para los aliados era asegurarse los votos de aquellos galos o samnitas. ¿Por qué tanto ahínco en alcanzar estos puestos que resultaban a todas luces conflictivos y hasta peligrosos? La respuesta es sencilla: poder. Y el poder era algo que se ostentaba en Roma. Por más electivo, temporal y colegiado que pudiera ser en apariencia, era un poder real. De aquí la diferencia entre la potestas, el poder político, y la potentia, el poder personal. Dice Florence Dupont: ese poder político proporciona al que lo ejerce satisfacciones por las cuales está dispuesto a sacrificarlo todo, tranquilidad, riquezas, hasta su misma vida y paradójicamente hasta su honor. Los primeros magistrados de la ciudad eran los cónsules, que concentraban tres poderes en sus manos: el judicial, el legislativo y el ejecutivo, tanto en tiempos de guerra como en los de paz, por lo que encarnaban mejor que nadie los poderes de los magistrados, heredando de los antiguos y odiados reyes la vestimenta y el boato que los acompañaba, como esa toga bordada de púrpura, la silla curul y los 12 líctores que formaban a su alrededor una muralla al desplazarse, custodiaban las puertas de los lugares a donde asistía y detenían a quienes él les ordenaba. Era un aparato que buscaba inspirar a quienes lo vieran un respeto sacro. Claro que no todos los magistrados desplegaban tal parafernalia, pero cada uno de ellos era un pequeño rey, como los concibe la citada Dupont. Ya se tratara del pretor encargado de la justicia, ya del edil que se ocupaba de los juegos, o del cuestor que controlaba las finanzas, cada uno poseía su provincia, es decir, un dominio reservado, donde legislaba, hacía ejecutar sus decisiones y condenar a quienes las contravenían. Culmen de esta realeza meritocrática era el citado Senado, compuesto de los ex magistrados, todos con sus largas togas de bandas purpurinas que daban un espectáculo impresionante y la apariencia de hallarse en medio de una asamblea de monarcas. Para los romanos, entre aquellos que eran los mejores de la ciudad, siempre podía esperarse encontrar, cuando se necesitara, uno que fuera apto para solucionar determinada situación: el más astuto, el más valiente, el más sensato. Elegir a dicho hombre adecuado era tarea esencial del pueblo en las asambleas electorales o del Senado en ocasiones extraordinarias. Incluso una ley se votaba más por el hombre que la presentaba que por el contenido de la misma. Por ello, el político fue en Roma un hombre de imagen, uno de renombre. Por ello, cada familia noble cultivaba una especialidad,
y el conjunto de las familias senatoriales cubrían todos los terrenos de las virtudes cívicas, incluidas las que parecieran contradictorias como la audacia y la paciencia. Esta estructura de poder meritorio fue llevada por los romanos a sus provincias y así gobernar territorios extranjeros con exmagistrados. A partir del año 227 a.C., los gobernadores de provincias, procónsules o propretores, literalmente reinan sobre vastos territorios como Hispania, Galia, Grecia, el Valle del Po. Todos ellos contaban con poderes civiles y militares y los ejercían sobre aquellos que por lo regular no eran ciudadanos romanos. La única limitación a tal poder era la ley específica que regía en las ciudades o reinos que constituían la provincia. Pero, dado que los pueblos sometidos podían haber practicado la adoración a sus monarcas, cuando tales rituales pasaron a los nuevos gobernantes y los procónsules romanos vieron ascender en honor suyo las volutas de la adoración monárquica de tintes divinizadores, muchos se dejaron adorar y dudaron de su simple humanidad, tornándose caprichosos y crueles. Pero aquella ley que les permitió esa libertad les sería peligrosa al regresar a Roma, y un joven ambicioso la utilizara para presentarlos como tiranos que malversaron sus funciones, y con su caída aquel joven pudiera encumbrarse al poder. No hay que sorprenderse demasiado con esta vanidad de algunos políticos, puesto que el sentido que hoy le damos es el mismo, si bien de manera más ideológica que real, sobre un hombre público que desea servir al Estado cuando se empeña en una carrera política. No era, como acabamos de ver, la base en que se encumbraba un político romano. Dice Paul Bain: un noble romano y hasta un simple notable se parecía más a un padrino que a un enarca. Enriquecerse gracias al servicio público no ha impedido nunca proponerse el servicio público como ideal. Lo contrario sí que sería sorprendente. En Roma no hubo función pública que no fuese un robo organizado mediante el cual los que ejercían el poder esquilmaban a sus subordinados y todos juntos explotaban a los administrados. Esa fue la realidad hasta tiempos de la caída del Imperio Romano y sigue siendo, lastimosamente, la realidad en todas las instituciones heredadas de la ley latina. La corrupción siempre va aparejada a todo poder. No había ningún funcionario que no se dejara sobornar para cumplir con la más mínima diligencia. Había que esquilmar a las ovejas sin desollarlas. Pronto, ya en tiempos imperiales, se fijaron tarifas de las mordidas y el precio de cada gestión quedó expuesto en público en las oficinas. No faltaban las dádivas personales que constituían, en la visión antigua, un reconocimiento de la superioridad natural de los jefes sobre los gobernados. De igual forma, desde los inicios del imperio, cualquier dignidad cuyo titular fuera designado por el emperador estaba obligado a dejar parte de su herencia a éste, so pena de que su testamento fuera anulado por ingratitud y su sucesión confiscada para el tesoro imperial. Las recomendaciones, sufragia, comenzaron a venderse, o cuando menos se pagaban, y no faltaba que ante el incumplimiento del patrón hubiera una querella en corte y surgieran los especialistas en el campo, los proxenetae, que se desempeñaban en las transacciones de recomendaciones y clientelas. Claro que tal profesión se hallaba desacreditada, pero era muy lucrativa. En las provincias, a estos cohechos habría que agregar las extorsiones por los altos mandatarios. Enriquecerse por medio de los fondos públicos era algo habitual y hasta entendido. El magistrado recibía una dieta colosal de la que no debía dar cuenta alguna, dietas que en tiempos de la República a veces equivalían a una buena parte del presupuesto del Estado. Al margen de toda esta bonanza ilícita, el gobernante podía tener sus propios negocios, como una escuela de gladiadores o una serie de tierras que rentaba a los menos favorecidos. El meollo del asunto era tener tacto para hacerlo y aprender las buenas artes de la diplomacia. El gobernador provincial, el cónsul durante su gestión, el emperador en su trono, todos debían vender la idea de que todo se hacía por el bien popular. Sé obediente y el gobernador te querrá, ya decía el mismo San Pablo.
La carrera política, por otra parte, no era territorio exclusivo de los nobles, aunque sí era este grupo el que la desarrollaba con el sentido de una ideología. Cuando se era un plebeyo, se era pretoriano o consular, según la dignidad que la familia hubiera alcanzado en el censo. Se podía ser un militar de profesión y preferirse el mando de un regimiento en una provincia o en las fronteras, dejando para más tarde ejercerla en Roma o fuera alguna magistratura. Por ello se podía ser un adolescens, aunque se fuera un cuarentón, simplemente porque se había retrasado en buscar la carrera política por la militar. Ahora que era deber de los ricos obsequiar el pueblo, y por ello el político debía tener los recursos necesarios para salvar esta situación. Cuando el político que busca destacar no obsequia, se le tilda de avaro y es arrastrado por el lodo de las habladurías. No obsequiar es una infamia social en Roma. A pesar de lo que ello pueda parecer, la sociedad romana tampoco, como vimos, tiende al despilfarro. Cuando la lujuria aparece, la carencia se avecina. Los que se arruinan por el exceso son infames a los ojos de los censores, expulsados del orden y objeto general de desprecio, pues la gula, la boca, la sensualidad los ha perdido. La pobreza no queda erradicada en una Roma tan festiva, pero cuanto más se extiende el imperio, más se acrecienta la riqueza y el número de fiestas, y el político debe dispensar más de su erario para conseguir los apoyos deseados y la buena fama que requiere, superando o al menos alcanzando aquella de los que le precedieron en los cargos públicos. Ninguna heredad hubiera sido suficiente. Los ricos debían endeudarse y lo hacían por lo regular al comienzo de sus carreras, por lo que ya habiendo alcanzado alguna dignidad como gobernadores de una provincia, debían saldar las deudas contraídas. No dudaban por ello en abusar de sus cargos y agobiar a sus gobernados, galos, sicilianos o hispanos, con impuestos, o emplear el más mínimo incidente para saquear ciudades y saldar con lo colectado los compromisos adquiridos años antes. Los ricos siempre estaban ávidos de recolectar subsidios y por honor utilizaban los medios más deshonestos de ser necesario, aunque ello suene paradójico. La usura, los negocios sucios, la estafa o cuando menos el comercio eran todas formas válidas de obtener lo necesario para la campaña a una magistratura. Craso no tenía la pasión del dinero, sino la de los honores. Señala Dupont. Ser rico se torna cada vez más difícil al final de la República, pues ello significa fortunas cada vez más colosales y el dinero es una obsesión para los nobles, aun para aquellos que tienen el recurso de inmensas clientelas. Las fiestas lo devoran todo, nadie puede mantener su rango. Suele ocurrir en algunos años que ya no se encuentre candidato para la edilidad, pues ese cargo impone al hombre que lo ejerce ofrecer juegos cuyo precio está fuera de su alcance. Hacen falta no solo caballos y carros, sino leones, elefantes, teatros constelados de marfil y de oro, primeros actores, espectáculos en el agua que muy pocos tienen los medios de brindar al pueblo romano. Toda gran fiesta estaba presidida por una procesión que recorría la ciudad y el pueblo observaba desfilar a su juventud y a esos cuerpos constitutivos que, como les digo, eran el senatus populusque romanus, pero también acompañados de todo aquello que les daba placer. Roma hace la guerra por una necesidad cultural más que económica. El impuesto ciudadano no habría podido subsanarlo e incluso desapareció en el siglo II a.C., cuando ese Paulo Emilio venció al Perseo, rey de Macedonia, allá por el 167 a.C. Y fue gracias a dicha victoria que el pueblo nunca más hubo de pagar impuestos. El último rey de Oriente había caído y las riquezas de esos lugares caerían a Roma como una cascada, pues las arcas de los reyes orientales eran inconmensurables y ya pertenecían a la urbe. El triunfo era una fiesta excepcional, pero todos los años seguían los juegos privados y públicos. La guerra aportaba no solo el sentimiento embriagador pero pasajero de ser la mejor ciudad, sino la idea de que era una victoria definitiva, pues esperaba además de tal éxito el botín.
el tributo del pueblo sometido, y conllevaba la idea de los perpetuos sometidos, a menos que alcanzaran el mérito de la ciudadanía. Y por escalofriante que parezca, esto era legítimo. Para un romano solo hay sumisión voluntaria. Para Roma, las fiestas le confirmaban con regularidad que eran los amos del mundo, brindándoles el gozo solemne de sus conquistas y el lujo del botín. Por ello, se habituaron tanto a las fiestas y sus riquezas, y cada vez las exigieron en mayor número y con mayor largueza. Ya que la vida de un romano estaba llena de deberes, renunciar a ellos era traicionar la esencia misma de lo que era ser ciudadano. Era traicionarse a sí mismo, a su familia, a sus ancestros, a los amigos que lo sostuvieron. Un romano no abandona sus aspiraciones salvo por enfermedad o por el peso de los años. Por todo ello, en Roma no existe el ciudadano apolítico, pues ello cubría de infamia y demostraba un alma sumida en la desgracia, vencida por la fatiga y la amargura. En Roma, se es político o no se es.